Hola iglesia, buenas noches, por doquiera ustedes están. Bienvenidos y gracias una vez más porque me permiten el honor de que estudiemos juntos la Biblia. Sería grave error que no empecemos orando, ni neófito que fuera para olvidarlo. Así que, por favor, detengan un pequeño rato sus quehaceres para estudiar la Biblia y, por supuesto, para orar. ¿Me acompañan? Señor, gracias por otra noche en que podemos acercarnos a estudiar tu palabra. Señor, a veces se escucha mal quizá que de nuestra boca salga que te amamos, que amamos tu palabra. Digo que se escucha mal porque a veces ese sentimiento no está de acuerdo con lo que hacemos y nos avergüenza. Te pedimos perdón por no estar a la altura del sentimiento y te rogamos que nos guíes para que día con día, como la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, nuestra relación de sumisión a tu palabra vaya de aumento en aumento. Por favor, pon de tu espíritu en nosotros, que podamos ser inspirados e iluminados cuando estudiamos la Biblia y que tu palabra provoque el interés que necesitamos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar a leer las preguntas e intentar responderlas, quiero animarles a que colaboren y respondan dos preguntas. ¿Qué? ¿Ya hay dos? La 1 y la 2. Bueno, la primera en que me gustaría escuchar sus opiniones es: cite las 3 cosas más importantes, a su gusto, desde luego, porque son muchas, que Josías hizo. Hagamos un censo. Esa es la primera, y ya ahorita en un rato te pregunto. La otra sería no la 2, sino más bien la pregunta número, déjeme ver, 3, pero de la guía del libro de mediocridad de Jacques Swindoll. La pregunta 3 dice: cite los 3 mejores ejemplos a su gusto de héroes bíblicos que eran responsables ante alguien más. Debo acotarles, este capítulo, para mi entender, es algo que todos los que ocupan un puesto de liderazgo, que somos papás, ya no se diga si son jefes y ya no se diga si han alcanzado éxito en algún área de sus vidas y tienen empleados, deben estudiar este capítulo. Wow, es tremendamente revelador. Pero en fin, por favor, nos ayudan. Escriben. La primera es los 3... a ver. Las cosas más importantes que hizo. Las cosas más importantes que Josías hizo a vuestro gusto. Y la otra, los 3 hombres que más usted disfruta, que fueron ejemplo en cuanto a ser responsables ante alguien más. Dicho lo dicho, vamos a la pregunta 1. ¿Alguien de ustedes le iba a leer? Cite las cosas 3 más importantes a su gusto que Josías hizo. Bueno, ¿la respondió alguien? Todavía no. Voy a dejarla, entonces vamos a la segunda. La 2. Vos querías, pero mejor cuando otras personas más y ahí lo compartimos. Cite 5 abominaciones idolátricas que Josías derribó. Las peores son 5 abominaciones idolátricas que Josías derribó. Voy a leerles la que Alexa y Ricardo han enviado, no las mías. No digo que no las comparto, pero quizás mi listado sería un poco diferente. No sé. Sacar y quemar los utensilios que habían sido dedicados a otros dioses del templo. Sí, es aborrecible. Imaginen, todas las copas
los candelabros que habían sido consagrados para adorar a nuestro Dios, ocuparlos para adorar a otros dioses y luego convertirlos hacia esos dioses, convertirlos como utensilios de esos dioses. Fue terrible, ¿no? Bueno, Josías los quemó. Todo lo que se ocupó para adorar a otros dioses, lo derritió. Bien por este señor. Quitar a los sacerdotes idólatras. No solo los quitó, los mató, los quemó. Sí. Aquí no podemos menos que decir, wow, vaya agallas de este gigante. Sacó la imagen de acera de la casa de Jehová. Esta es una de las cosas que a mí me parecieron más profanas de parte de Acab. Creo que Acab es el que puso la imagen de acera. También creo que en época de Roboán sucedió esto. Pero piensen, en uno de nuestros templos evangélicos, poner la imagen de una diosa en el atrio principal, vaya profanación. Y en este caso no solo era una diosa, era la sacerdotisa de las prostitutas. Ese culto rendía tributo a la hechicería y a la prostitución. Terrible, ¿no? Bueno, Josías lo derribó. Bien por este hombre. Ya dije, seguía, derribó lugares de prostitución y también, Ya unas casas de unos lugares altos. espérame, detuvo los sacrificios de bebés al dios Moloc. ¿Cómo podían hacer esas cosas los judíos? Sacrificar a sus hijos a un dios tan... Bueno, sacrificarlos en ningún sentido, pero menos en este sentido. Vaya cosa terrible. Bien, vamos a la pregunta 3 ahora. Dice la pregunta 3. Dice, increíble, durante la monarquía no celebraron la Pascua, ¿por qué? Casi durante 500 años, exagero el extremo, pero estoy redondeando. Son 490 y no importa. Digo de forma redonda, casi 500 años no celebraron la Pascua. Imagínate que en nuestra iglesia pasáramos un año sin celebrar la Santa Cena, o que pasáramos 5 años sin celebrar Resurrección o la Pascua. ¿Qué dirías de eso? Aunque fue depresivo que no la pudimos celebrar en pandemia. Fue depresivo para todos nosotros que no pudimos celebrarla en la pandemia. Sí. Sí, fue traumático que no pudimos celebrarla en Semana Santa. De hecho, a lo mejor yo soy dramático, pero me gustaría saber cuánto lloramos esa mañana, porque yo lloré, y yo no lloré de gozo, yo lloré de tristeza, de aflicción, de celebrarla en forma virtual. Yo lloré de sueño. Estos pasaron 500 años. Y la pregunta suma, ¿y por qué no la celebraron? Simple, tuvieron buenos reyes, algunos buenos reyes que amaban a Dios, pero el pueblo en realidad nunca se volvió a Dios. 500 años, y con nosotros, con un año de pandemia, se perdió el fuego de los hermanos. Sí, buen punto, no se escucha hasta ahí quizás la expresión de mi mamá, pero dice que en menos de un año se perdió el fuego de muchos. ¿Qué habría pasado en 2 años? No llega nadie. No, espero que se enfaden los que aman al Señor y me digan, yo sí, pastor. Ahora, si están algunos ahí diciendo tanto así, especialmente los de otros países, sí, es un buen momento quizás para comentar. En nuestra iglesia se congregaban antes de la pandemia, no sé si 2,000
o 2.500, poco más o poco menos, no importa. Hoy por hoy, si han regresado 1.000 es mucho. ¿Pueden creerlo? Más de la mitad que no han tomado Santa Cena. No, ya 2 años. Y yo entiendo que no hayan vuelto y que no tomen la cena del Señor los que no conocen del Señor. Los que llegaban como amigos, como oyentes, incluso que eran parte del ministerio deportivo, pero que no estaban comprometidos, no servían, no estaban bautizados, no profesaban ser parte. Pero dentro de estos 1.500 les puedo asegurar que hay 500, cuando menos, que no han regresado. Yo quisiera creer que esos 500 están guardándose. Que están guardándose del virus. No, ya sé que no es cierto. Ya sé que están en la calle. Ya sé que están celebrando fiestas. Dicen que con mucha precaución y que haciendo solo lo necesario. O sea, ir a sus puestos de trabajo de 8 horas, eso es necesario. Ir al supermercado es necesario. Pero congregarse no es necesario. Por Dios, ¿qué fe practican? Entonces, ¿en qué postura estoy yo ahora para decir increíble que estos pasaron 500 años sin celebrar la Pascua? Más debo decir, la pandemia nos amarra 1 año más, a lo mejor no vuelven muchos, pero bien, esa es la realidad. 490 años me están corrigiendo aquí. 4. ¿En la primera? Pero después seguí. A ver, ¿cuál es la pregunta 4? La 4. ¿Por qué Dios no desistió de la destrucción a pesar de las reformas de Josías? Sí, esto es interesante. En la mayor parte de la historia de buenos reyes que hicieron reformas, Dios motivó restauración. Dios permitió que hubiese arrepentimiento, que el pueblo se volviera, pero no sucedió con Josías. A pesar de todo lo que hizo, Dios no desistió, al contrario, dijo, lleven palabra a Josías que voy a dejarle unos años por amor a David, por amor a lo que él está haciendo, y que lo voy a librar de todo el horror del juicio que está por venir. Pero el juicio no se detiene más. No debe sorprendernos si al ver que durante 52 años, creo que reinó Manasés, el antecesor de Josías, hizo las cosas más horribles que humanamente podemos imaginar. Entonces, ¿por qué debe sorprendernos? ¿Saben qué es lo único que sorprende? Que se levante un rey que ama tanto al Señor. Pero si fueron apasionados en leer su historia, imagino descubrieron que toda su pasión surgió de 2 cosas: la instrucción de los sacerdotes que lo guiaron y la lectura apasionada de él a la palabra de Dios. Oh, si tan solo tuviéramos amor por ese libro. Hay una pregunta. Dale. Hermano Alonso dice, Pastor, buenas noches. Me preguntaba al ver los ejemplos de los reyes, de lo que hemos leído, que es un sube y baja, y comparando con el Nuevo Testamento, ya con el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿es posible que pase como los reyes en estos tiempos, que seamos un sube y baja? No es posible, hermano Alonso. Está sucediendo. Ese es el ejemplo de nuestra iglesia. Y saben, la pandemia desnudó a muchos. Pero ese sub y baja lo hemos tenido en los 30 años de ser iglesia. Probablemente, hermano Alonso, si mal no recuerdo, usted deberá llevar congregándose con nosotros quizás unos 5 años, poco más, poco menos. Progreso probablemente no ha sido testigo de los sub y bajas que nuestra iglesia ha experimentado. Alguien tiempo atrás me dijo,
Carlos, si tomáramos las fotos de todos los que alguna vez estuvieron en la iglesia, las ponemos en una especie de collage, ¿así se llama? Y sumáramos cuántas personas se han congregado aquí, no cabríamos en esos 3 cultos. Y es cierto, no cabríamos, hermano Alonso. Sí, ahora usted pregúnteme, ¿y dónde están todas esas personas? Diría que un pequeño porcentaje congregándose en otras iglesias, pero la gran mayoría le dio la espalda a Dios. Un sub y baja. No le estoy hablando del amigo que llegaba de vez en cuando. Le habló maestros de capilla infantil que terminaron casándose en apostasía, en una iglesia que sabemos la idolatría les corona, que terminaron repudiando su fe, sus principios. Un sub y baja de siempre. Y no es solo con los reyes, sucedió en la iglesia primitiva, esa es la historia. No debe sorprendernos del juicio, debe sorprendernos que Dios ha tenido misericordia de nosotros y en medio de tanta maldad, nosotros amamos al Señor. Saben, estoy sonriendo y la vez pasada platicaba con mi familia porque ellos de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando riñen conmigo, porque escucho oradores no bíblicos, en realidad escucho un poco de todo. Casi siempre estoy escuchando libros o lecturas de filósofos griegos, un poco de la filosofía de Epicurio, un poco de estoico, un poquito de Cabral, un poquito de poesía. No estoy diciendo que sigan eso, digo que de vez en cuando. Y no es algo que sustituye mi edificación. Pero en fin, uno de ellos me dijo el otro día, pero es que este Cabral no se entiende si era cristiano o no cristiano, porque tiene frases célebres en donde amaba al Señor Jesús, pero tiene frases tan profanas. Sí, la verdad es que yo tengo la intriga si él conoció al Señor Jesús o no, porque su filosofía es muy profunda, buena a mi gusto en algún extremo, pero muy mala en otra. ¿Y quién soy yo para juzgarlo? Pero dice en uno de sus argumentos que hay más bondad en este mundo que maldad. Si nosotros le prestáramos atención a la bondad, la maldad no nos acosaría. Creo que su corazón para decir eso fue buena. Él intentaba decir, porque lo relaciona en su odio hacia los medios de comunicación masiva, especialmente a los amarillistas que se enriquecen vendiendo noticias trágicas, que hablan de asesinatos, que hablan de violadores, que hablan de extorsión. Entonces, todo ese odio pues es como un cáncer que a través de los noticieros va llegando al corazón de todo el mundo. Y por eso exhortaba, dejen de ver eso. Hay tantas cosas lindas, decía, como los bosques, como escuchar la música de un río al caer el agua sobre la piedra, las olas del mar cuando golpean sobre la piedra, de tocar la tersa piel de un bebé, de compartir un café con la persona amada, jugar con un perro. Son tantas cosas hermosas, decía, que hay hay más bien que mal. Lo siento, la Biblia dice que hay más mal en este mundo que bien. La prueba es que el Señor, quien pensaba así un poco era Moisés, ¿saben? No es Moisés, ¿quién era? El que pidió 5 justos, Abraham. Le dijo a Dios, Señor, y si hallo, creo que empezó con 30 o 25, y si hallo 30, ¿parás el juicio? Dios dice, sí.
Y fue bajando, no sé si de 5 en 5 o de 10 en 10, Hasta que llegó a hasta que llegó a 5. ¿Y los encontró? No, no los encontró. Hay más maldad en este mundo que bondad. Y esa es la razón por la que va a ser destruido este planeta. Por ello, no nos aferremos a este planeta. Pregunta. Mejor pongamos nuestra mente y nuestro corazón en la Nueva Jerusalén. Jenny me está regañando que ya hablé más de lo que debía en esa pregunta y está poniendo mala cara y diciéndome que Alonso quiere preguntar más y que no hemos leído lo que escribieron. Bueno, dale. ¿Será que nunca tuvieron un corazón dispuesto o solo se enfriaron? Nunca se convirtieron. Y te pregunta si se puede pasar tanto tiempo frío. Yo creo que nunca se convirtieron. Creo que no existe esa frialdad. Creo que necesitan volver al Señor. Quiera Dios que suceda. Por cariño hacia ellos, quiera Dios que suceda. ¿Qué más? La respuesta. Dale. Primero, renovar la Pascua. Segundo, renovar el templo. Tercero, votar los dioses. Mírate, renovar la Pascua, Renovar el templo. renovar el templo, parecido a lo de Ricardo, no excepto por la Pascua, dale. Votar los dioses. Votar los dioses. Por cuestión tiempo, porque ya solo me quedan 5 minutos para el libro. Vete a la pregunta 2. ¿Respondieron la pregunta del libro? Sí, pusieron ¿Qué personajes han puesto? Nehemías, José y Daniel. Nehemías, José y Daniel. ¿Sí, Tite? Esther. Esther. ¿Sí? ¿A quién daba cuentas Esther? El rey. No, A Mardoqueo. a su tío. tío. El tío. A su tío. Los que no han leído el libro y los que se están preguntando, y ahora de que habla el pastor, oigan, deben leer ese capítulo. Dice que todos aquellos que no tenemos a quien rendirle cuentas, somos seguros dictadores. Y seguramente vamos a hacerle la vida miserable a los que viven con nosotros y nos vamos a autodestruir. La exhortación empieza desde luego con los hombres de negocio que han alcanzado posiciones privilegiadas en donde no tienen que rendir cuentas a nadie, ni a su mujer, ni a un comité económico, ni a nadie. Ellos son dueños y tienen suficiente dinero para vivir 3 vidas sin problemas. Ellos no tienen a quien rendir cuentas y que eso es terriblemente peligroso. A los jóvenes que ansían independizarse para no rendir cuentas a sus padres, qué absurdo. Cada vez que nosotros no tenemos que rendir cuentas a nadie, estamos en el límite del precipicio. Y sé que algunos de ustedes estarán a punto de decir, pastor, ¿y realmente usted a quién rinde cuentas? Ni se imaginan cuántos a mí me piden cuentas. No me estoy quejando, lo digo con gratitud, pero en realidad, en la parte laboral, tengo a una junta directiva que si no todos, la mayor parte me aman. Y me aman lo suficiente como para repetidas veces no estar de acuerdo conmigo. Mi mamá. Y decírmelo con cariño, pero decírmelo. Y ante quienes me reporto, mes a mes, si no cada vez. En cuanto a la parte emocional, espiritual, familiar, bueno, tengo que dar cuentas a mi esposa de cada segundo del día. Tengo que dar cuentas a mi mamá. Y aunque ustedes no lo crean, mis hijos también me están pidiendo cuentas a cada rato. Y aunque lo crean menos, hasta la pequeña, que aquí está diciendo que debo rendirle cuentas también. Pero, insisto, después de leer este libro, si alguna vez me quejé, descubro que es un privilegio. Es como la ayuda que el Señor da para mantener nuestros ojos enfocados. Pobres, los necios que no tienen a quien rendir cuentas. Y explica que si no todos, casi todos los grandes héroes de la Biblia rindieron cuentas. Por eso es que están escribiendo algunos que ya leyeron el libro, que ya leyeron la porción de hoy, están poniendo a Nehemías porque rendía cuentas a Artajerjes. Timoteo rendía cuentas a Pablo. Sigan. ¿Qué más? Moisés daba cuenta a su Señor si hablaba con él. Bueno, sí, pero está refiriéndose a personas.
Moisés es uno de esos íconos Eliseo que daba probablemente no daba cuenta directamente a nadie, igual que Elías. Josué cuenta. Pero Eliseo sí daba cuenta a Elías. Eliseo daba cuentas a Elías, pero después cuando él se convirtió en Elías, dejó de dar cuentas. Pero una vez más, esos son íconos, son totalmente únicos. Josué, Moisés. Son únicos y probablemente esa es la razón por la que el Señor se los llevó, porque son únicos, son parte de la transfiguración. Pero todos los demás, David, wow, ¿saben? Cuando lleguemos al cielo, yo no sé si el Señor nos va a permitir conocer a todos estos héroes bíblicos, pero les puedo asegurar que los primeros días, si hay libertad de movimiento, voy a andar buscando algunos escritores o algunos héroes de la Biblia que a mí me intrigan, que digo cómo habrán sido físicamente, cómo eran como oradores. Uno de ellos, Natán. Tener las agallas para confrontar al majestuoso David. Y no solo digo tener las agallas, tener la pericia, tener la astucia de confrontarlo de forma magistral, construir toda una figura retórica y luego golpearlo. ¡Fum! ¿Cómo habrá sido físicamente Natán? ¿Cuántos años? Quizá 60, 70. ¿Cómo era su caminar? ¿Cómo era como predicador? Bueno, ese es uno de los tantos que voy a ir a conocer al cielo. ¿Dónde ando? En las 4, pero es... Final, ya terminé. Ya estoy Pero en el final. Ricardo dijo algo aquí cuando estaba hablando de la luz y la oscuridad. A ver qué dijo. Dice, por eso estamos llamados a hacer luz, porque hay mucha oscuridad. Amén. Por eso estamos llamados Aventura. a hacer luz, porque hay mucha oscuridad. Cierto. Y de ahí el reto, el desafío a nosotros vivir por encima de la mediocridad, volar como águilas. Y eso solo se puede con la unción del Señor. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el domingo en cualesquiera de los cultos o mañana en Icon. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adiós a todos.